Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto, y estamos aquí una semana más, la 1 de julio de este 2026, todavía con mucha euforia por aquí y por allá con respecto a México, que nos ha ido dando muchas sorpresas agradables y unos momentos, aunque sean fugaces, de alegría y felicidad. Así que esperemos seguir todavía un poquito más. Ya va más de la mitad del mundial. Pero bueno, nosotros aquí, mi querido Albornoz y yo, traemos muchas historias para ustedes en este gran podcast que es el mejor de divulgación histórica en la comarca. Y vamos a empezar. Se me ocurrió una sección que se llama Se Busca, como en el viejo oeste. Y hoy quiero irme a 1908, porque ese año la prensa llegó a decir de un personaje que era el más terrible de los criminales que habían existido en México desde mediados del siglo XIX. Imagínense. Yo creo que hoy ya palidecería o no, pero pues quedaría perfectamente bien metido en este 2026. Pero era 1908 y la prensa se refería a Francisco Guerrero, alias el Chalequero, porque le gustaban los chalecos, y podemos decir, se sabe, que fue nuestro primer asesino serial, netamente aquí de la tierra del nopal, la tuna, el águila y la serpiente. Sí, nuestro primer asesino serial se llamó Francisco Guerrero, el Chalequero. Dicen, yo he visto fotos, no me lo parece, pero que era guapetón, era elegante, tenía algo de galán y bastante peleonero y violento, desde luego. Busquen las fotos de Francisco Guerrero, el Chalequero. A mí me parece que no tienen nada de esta descripción, pero han variado mucho y han cambiado mucho la estética y los gustos, digamos, de las generaciones. Pero imagínense, el Imparcial, el 19 de junio de 1908, estableció que Francisco Guerrero no es un criminal vulgar, no es uno de esos hombres que se amedrentan ante el fantasma de su crimen. Guerrero es un hombre que mata, que se ensaña con aquellos que elige para aniquilarlos y que en la perversidad de su aberración moral goza y se deleita con los estertores de la agonía de aquellos a quienes da muerte. Imagínense, esa era la descripción. Curiosamente, fue llamado en ese momento el Jack el Destripador mexicano, porque mientras allá en Londres, en Whitechapel, aparecía destripando a sus víctimas Jack el Destripador, aquí cometía sus crímenes, coincidía, digamos, en tiempo, más o menos 1888, coincidía nuestro Jack del Destripador mexicano, Francisco Guerrero, aunque había una diferencia. Ya que el londinense o el inglés destripaba y el chalequero degollaba, no destripaba. Y lo hacía en Peralvillo, muy cerca de las márgenes de todavía el existente en esos tiempos Río Consulado, donde aparecieron más de 10 prostitutas asesinadas. Más o menos hacia 1888, una de sus posibles víctimas resultó que no fue víctima total y sobrevivió. Ella lo denuncia, van por él, lo capturan, lo meten a la cárcel en San Juan de Ulúa durante 20 años. Pero dicen que a principios del siglo XX, Porfirio Díaz lo indultó. Es decir, salió como por 1904, 1905. El problema es que, pues obviamente no hubo readaptación social para el chalequero, salió y de inmediato volvió a asesinar. Lo vuelven a detener y lo condenaron a muerte, pero unos 3 o 4 meses antes de su ejecución, murió por causas naturales en su celda en Lecumberri. Así que nuestro primer asesino serial, pues libró al menos el pelotón de fusilamiento. Aquí me gustaría cantar. Si yo fuera presidente,
de un país a un continente. ¿Se acuerdan de esa canción en Juguemos a Cantar? Aquel concurso de hace como unos, yo creo que serán 48, 49 años, donde llamaban a chavitos. Pero la idea no es hablar de la música, sino de un presidente que fue muy interesante. Decían de este personaje que su inteligencia era excepcional. Su preparación intelectual también estaba a unos niveles superiores al común de sus contemporáneos. Así lo reconocía buena parte de la generación liberal que durante años convivió o trabajó o colaboró o simplemente fue testigo de Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de México de 1872 a 1876. Obviamente, Lerdo de Tejada siempre por esta inteligencia se movió entre las aguas de las esferas del poder, o sea, siempre estaba por ahí. Era un hombre de gran autoridad, tenía una fe casi religiosa por la patria, por la Constitución y por el liberalismo, como muchos de su generación, como Juárez, como Zarco, como Prieto, como todos estos que, digamos, defendieron la República y el liberalismo. Y para Lerdo, él siempre pensó que no podía conciliarse frente al enemigo, o sea, no había lugar para la conciliación ante el enemigo, y mucho menos si la nación estaba en peligro. Él decía, por ejemplo, en política, como en todos los negocios de la vida, los términos medios son por lo general los peores. Hay que decidirse por cualquiera de los extremos. Y él era, digamos, un liberal radical. Podemos decir que si Juárez encarnó a la República, Lerdo fue su alma. Fue el gran consejero y ministro de Benito Juárez, incluso fueron amigos íntimos, cercanos, y junto al poder, junto a don Benito, pues Lerdo de Tejada fue intachable. Fue siempre un hombre honesto, práctico, decidido, e incluso, por ejemplo, cuando llegó a dudar Benito Juárez de tomar ciertas decisiones, como el fusilamiento de Maximiliano, ahí estaba Lerdo para decirle, no, si hay que fusilarlo, vamos a juzgarlo, pero vamos a fusilarlo. Entonces, hay toques, digamos, de Lerdo en muchas de las acciones que el propio Juárez hizo. Curiosamente, Lerdo, que siempre pareció un hombre medido, llegó al poder en 1872 luego de la muerte de don Benito, lo sustituyó en el poder, y pues ya como presidente se permitió ciertos halagos y lisonjas muy extrañas porque parecerían propias de reyes, ¿no? Por ejemplo, celebrar en grande su santo. No su cumpleaños, su santo. Según cuenta José Verges, en Recuerdos de México, el 20 de enero de 1873, muy temprano ese día, se dispararon salvas de artillería en toda la ciudad para celebrar el santo del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, o sea, San Sebastián. Además, ese día también se pusieron banderas de México en todos los edificios públicos. Y pues cómo no, el presidente quería celebrar su santo, así que dio el día de asueto. ¿Cómo la ven? Ya desde entonces el presidente de pronto se les va las cabras al monte y en este caso su santo lo celebró en grande. Pero quizá eso fue lo de menos. Fíjense que siendo él tan radical, obviamente cuando llega al poder pues, volvió a dividir al país de algún modo. Ya había pasado la intervención, el imperio, etcétera, pero pues obviamente siempre había divisiones entre los personajes de la política y en la sociedad. Y tomó dos medidas que prácticamente lo llevaron al repudio total. La primera fue que elevó a rango constitucional las leyes de reforma, es decir, ya les dio un peso literal porque las puso en la Constitución. Eso no estaba mal, pero lo segundo sí. De pronto dijo, voy a expulsar a las Hermanas de la Caridad, porque era totalmente anticlerical y que las expulsa. Y eso entonces sí le otorgó el repudio de buena parte de la sociedad, sobre todo la sociedad conservadora que quería mucho a las Hermanas de la Caridad. Ya sabemos que Lerdo en 1876 fue derrocado por Porfirio Díaz, pero esos 4 años de gobierno que tuvo, pues prácticamente yo creo que fue mejor consejero y ministro de Juárez que presidente de la República. Esta semana el dato para ligar no tiene desperdicio. Un dato para ligar. Todo el protocolo ya lo saben, nada más perfúmense bien,
mucho desodorante, porque luego uno suda mucho en las noches de pasión. Así que muy bien bañaditos, muy bien bañaditas, se van por su prospecta o su prospecto y le dan este dato. Llegan a la barra y dicen, ¡Viva Madero! Se les van a quedar viendo así como de, ¿qué trae este loco? Y luego gritan, ¡Muera Huerta! Y entonces se dirigen a la persona que ya les había gustado, vuelves a gritar, ¡Muera Huerta! Y entonces te va a ver con los ojos de, ¿está borracho o sírvenme de lo que está tomando este tipo? Y tú dices, no estoy loco, no estoy borracho, me gustaría invitarte a una copa y te cuento una gran historia. Bueno, salud. Y entonces empiezan a decir, fíjate que en tiempos de la revolución, hacia 1914, todas las fuerzas revolucionarias se dedicaron a hacer su propio dinero. Había billetes grandes, chicos, había billetes del tamaño de un boleto del metro, había de todo. Pero quizá la moneda que llamó más atención fue una que acuñó Francisco Villa, o ordenó que fuera acuñada, y lo hicieron en Cuencamé, Durango, exactamente ese 1914. Villa le ordenó a sus generales Calixto Contreras y Severino Ceniceros, háganme esta moneda. Tú dirás, ¿y qué tiene eso de interesante en un bar como este? Te termino de contar porque es el dato que tú te puedes llevar para luego compartirlo en una cena con tus amigos o tu familia. Por lo pronto yo te quiero contar este dato porque me gusta verte los ojos y contarte una historia. Bueno, lo interesante de esta moneda es que por un lado traía como siempre el águila y demás, pero por otro lado traía un mensaje. La moneda decía muera Huerta, por eso estaba gritando esa frase. Es la única moneda que se conoce que tenía un grito de muera alguien y efectivamente Villa la mandó acuñar y así se conoce. Todavía se pueden conseguir, son caras, pero el muera Huerta se puede conseguir. Y lo más curioso fue que evidentemente cuando Victoriano Huerta, que en ese momento era el dictador, cuando supo que había una moneda que decía muera Huerta, pues obviamente emitió la orden o un bando en el que ordenaba fusilar inmediatamente a todo aquel que se le cachara o se tomara prisionero o se le agarrara con una moneda muera Huerta. Así que había que tener mucho cuidado porque si te agarraban los federales, pasabas a mejor vida. Y yo más bien te invito a que pases conmigo una noche de pasión y de historia. Salud. A veces me da sueño. Yo creo que a todos, ¿no? ¿Quién no se echa de pronto una jetita, un coyotito, un sueñito? Yo me acuerdo cuando utilizaba el transporte público para ir de Ciudad Satélite hasta Ciudad Universitaria, que era un mundo, y de regreso, se podía uno dormir riquísimo en el camión, porque hacías más de una hora. Luego daba así como medio cosa, porque uno dejaba la grasa de la frente ahí pegada en el vidrio. Pero bueno, creo que todo el mundo somos grandes defensores de la siestecita, una de 15, 10 minutos, y ya, ¿no? Te recuperas y sigues adelante. Pero curiosamente, y aquí es una cuestión sobrenatural, había espíritus, sobre todo con los que se comunicaba Madero, que no les gustaba que Francisco y Madero tomara la siesta. Entonces ellos decían que la evitara, que no se acercara al sueñito de la tarde, y en todo caso, si no podía sostenerse, o sea, si no podía evitarlo, pues entonces que se tomara la siesta, pero sentado, para que fuera más corta. En una de las comunicaciones espiritistas que recibía Madero, los espíritus, en 1908, le dijeron lo siguiente: hermano, procura dejar las siestas y haz un esfuerzo por no seguir con esa nueva costumbre. Durmiendo menos de lo que actualmente duermes, estarás siempre con la inteligencia más despejada, con tu espíritu más libre, pues el sueño vigoriza demasiado el cuerpo, o más bien desarrolla su vitalidad animal en detrimento de las fuerzas psíquicas. Por eso no debes de dormir. Un hombre que duerme mucho, come también mucho, se desarrolla físicamente, pero en realidad no solamente en detrimento de su intelectualidad,
puesto que es más estrecha la prisión del espíritu, sino también en detrimento de la fuerza física y de la resistencia a la fatiga. Así que, nanay, se acabaron las siestas, querido hermano. Eso le dijeron los espíritus, y hoy sabemos, por la correspondencia y por los escritos de Madero, que cumplió. No volvió a tomar la siesta el resto de su vida, no le quedaba tanto, esto es 1908, a él lo matan en 1913, pero al menos le cumplió a los espíritus. Y vámonos con una canción. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Qué gran canción, ¿no? Pero bueno, todo esto es para hablar de un episodio en la Ciudad de México. Vámonos hasta septiembre de 1847. En ese momento el país era absolutamente un caos. México ya había perdido la guerra contra Estados Unidos y la capital se encontraba ocupada por los gringos al mando del general Winfield Scott, que tenía más o menos entre 7 u 8 mil hombres aquí en la capital. Nadie habla de eso, o sea, los soldados norteamericanos estuvieron viviendo aquí con los mexicanos, con los habitantes de la Ciudad de México, de septiembre del 47 a junio del 48. Es decir, tuvimos un ejército de ocupación militar extranjero. El gobierno federal había cambiado la sede de los poderes y se encontraba en Querétaro, pero pues obviamente los habitantes de la Ciudad de México tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir o coexistir o convivir como lo mejor le cayera a cada uno con los gringos. Obviamente Scott en un principio permitió que las autoridades extranjeras, la de su ejército, junto con el ayuntamiento de la Ciudad de México, pudieran, digamos, gobernar conjuntamente, hasta que se discutió el alojamiento de las tropas invasoras, porque Scott quería que los mexicanos abrieran sus casas para las tropas, y obviamente los mexicanos decían, ni muertos. Entonces ahí hubo un conflicto con la autoridad. Pero Scott decidió destituir a la autoridad de la Ciudad de México, de mexicanos, y algunos advenedizos del gobierno, los que siempre están buscando la mejor posición, que pueden ser serviles, vender su lealtad, decidieron ser como muy leales a Scott. Y en un momento dado, formaron una asamblea, y era tan servil esta asamblea que en una de las veces que se reunieron con Scott, le ofrecieron un banquete en el desierto de los Leones, ahí en el convento carmelita. Ahí brindaron con él por los triunfos de las armas americanas en el Valle de México. Y se dice incluso que llegaron a ofrecerle el país para que se quedara a gobernar. Obviamente Scott dijo, ni muerto, me quedo aquí con los mexicanos. Bueno, pero lo interesante es que durante esos 8 meses de ocupación, el paisaje de la Ciudad de México cambió por completo. Obviamente la actividad cotidiana iniciaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 7 de la noche, cuando ya el ejército de ocupación decía no pueden estar en las calles por seguridad de los norteamericanos, pero también por la propia seguridad de la gente. Los norteamericanos utilizaban los conventos como cuarteles, también los hospitales, y pues de pronto la vida cotidiana comenzó a ser normal. Y como negocios son negocios, obviamente los dueños de tiendas, fondas, mesones, tabernas, barberías y demás, dijeron pues vamos a hacer nuestro a gusto. Y cambiaron los letreros de sus negocios por otros, pero en inglés. Entonces ya los gringos sabían a dónde ir a comprar comida o a la barbería y demás. Y lo que más le gustaba a los mexicanos era que los gringos sí pagaban con moneda. Aquí siempre, por la situación precaria que vivía México, eran con vales o algunos billetes que se perdían, pero aquí los gringos traían cash, como se decía. Entonces, muchos mexicanos rápidamente se acostumbraron a la presencia yanqui en la Ciudad de México y pues hicieron su negocio perfectamente. La paz, como ustedes lo saben, se firmó el 2 de febrero de 1848. Pero la ratificación del tratado por ambas naciones se tardó en llegar, así que las tropas norteamericanas estuvieron hasta el día 12 de junio, fecha en que el ejército estadounidense se retiró ya de una vez por todas. Fíjense, Lucas Alamán, el que cuidó por mucho tiempo los restos de Cortés, el historiador famosísimo de la primera mitad del siglo XIX, el padre del Partido Conservador,
escribió sobre la ocupación norteamericana y además de una manera muy dolorosa. Él escribió: el día 3 del próximo diciembre de 1847 se completan 3 siglos cabales de la muerte de Hernán Cortés. ¿Quién hubiera podido pensar en aquella época que a los 3 siglos de la muerte del gran conquistador, la ciudad que él sacó de sus cimientos había de estar ocupada por el ejército de una nación que entonces no había tenido ni el primer principio? Y obviamente tenía razón. Unos meses aquí los gringos, todo el mundo se tuvo que acostumbrar y finalmente se largaron en junio de 1848. Es de esos pasajes que a veces se quedan en el olvido. Soy Alejandro Rosas y esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto, y nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que con buenas noticias de que México nos sigue dando alegrías. ¡Vamos, muchachos! Una producción de Dixo.